Pero lo importante es lo que dijo el presidente, ¿no? O sea, ministros que pues supuestamente simpatizaban con nuestro movimiento, con la Cuarta Transformación, votaron a favor del conservador de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, mi querido Rodrigo. Tenemos la imagen también esta que nos pasaste para ver cómo quedaron las votaciones. A ver, mi Adri, si la tenemos por ahí. Para que el pueblo, para que el mexicano esté enterado de cómo fue la votación y el presidente los exhibe a estos traidores, al movimiento, a la patria, al mexicano de a pie. A ver, así que, pues bueno, a ver, déjenme ver la imagen. Si no, si quieres yo la comparto y la tengo directo de la fuente. Ah, ok. A ver, ya sabes que yo le pago mis 30 pesitos al diablo, pero pues ya sabemos. Ay, Reforma, caray. sí, así que fue Reforma la que publicó Ajá. los resultados. Dice, ay, espérame. Dice, así que, ahí está cosa, espera. Ahí está, déjamelo. Ah, aquí está, que lo hace lo más grandecito. Ahí está. Dice, así ganó, dice, en la última ronda de votación en la corte el pasado lunes, la ministra Norma Piña recibió 6 votos, mientras que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena obtuvo 5. Así votaron por Piña, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien por cierto presidirá la primera sala de la Suprema Corte en materia civil y penal. El día de hoy ya tomó por la protesta de ley, entonces pues hay nuevo ministro, relevando a Margarita Ríos Farjat, que era quien presidía esta sala. Alberto Pérez Dayán, ambos estos dos nominados por Felipe Calderón, como aquí lo dice. Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Moza, ambos nominadas por Andrés Manuel López Obrador. Javier Lainez Potisek, que fue también candidato a presidir la corte. Y la propia pues, Norma Piña votó por ella. Pues claro, vas a votar por ti mismo, ni modo que votar por el otro. Ambos nominados por Enrique Peña Nieto. Y aquí es donde viene la polémica, porque por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena votan Loreto Ortiz Alf, nominada por Andrés Manuel López Obrador, Margarita Ríos Farjat, nominada por Andrés Manuel López Obrador, Arturo Saldívar, que si bien es cierto fue nominado por Felipe Calderón Hinojosa, pero siempre simpatizó con la mayoría de los destinos de la 4T, pero llama mucho la atención que alguien como el ministro Saldívar haya votado por alguien como Gutiérrez Ortiz Mena. ¿Y qué onda con Arturo Saldívar? Sí, fíjate que va a estar interesante que está al pendiente de los medios corporativos, porque seguramente le van a hacer entrevista, seguramente lo van a invitar. Por ejemplo, el ministro Saldívar ha ido al menos 2 veces al programa de Es la hora de opinar con Leo Zuckerman. Zuckerman le ha querido poner 4 para hacer quedar mal al presidente, pero pues no lo ha conseguido. Incluso Saldívar, el propio Saldívar, en uno de estos programas de Zuckerman, a la pregunta expresa del comunicador, dice que el presidente López Obrador es el más respetuoso de la independencia del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia. Y también así lo fue, según dijo en aquella entrevista, el presidente Enrique Peña Nieto. Y cuando le dijo por qué presidentes había pasado, pues él ha pasado por 3, por Calderón, Peña y López Obrador. Y entre estas personas respetuosas de la Corte y del Poder Judicial, no nombró a Felipe Calderón. Hasta con una risita nerviosa, Zuckerman dice, por omisión de la tercera opción ya sabemos quién fue el menos respetuoso. Pero bueno, entonces llama mucho la atención y seguramente lo van a tener en entrevista y le van a preguntar, oiga, pues ¿por qué votó por Alfredo Gutiérrez? Así que habrá que esperar a ver quién gana primero las palabras del ministro saliente de la presidencia, porque todavía vamos a tener a Saldívar hasta el 2024 como ministro de la Suprema Corte. También tenemos por Gutiérrez Ortiz Mena a Luis María Aguilar Morales. Es hora de esperarse. Así es, el anterior presidente de la Corte y quien, por cierto, un mes después de la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, defendió los sueldotes de la Corte diciendo que se los merecían tener con todas sus prestaciones para que tomaran sus decisiones con tranquilidad y sin presiones. Pero pues de nada sirve que ganen un montón porque de todos modos se venden, se corrompen e interpretan la ley con una ligereza que a veces da miedo.
Sí. Y por último, el propio Gutiérrez Ortiz Mena, pues es obvio, votó por sí mismo. Estos últimos 3 nominados por Felipe Calderón. Los primeros 2, Loreto Ortiz y Margarita Ríos, nominados por Andrés Manuel López Obrador. Y mira, de Margarita Ríos Farjat no me extraña tanto, por lo que te platicaba el otro día, que cuando se tuvo esta solicitud del INE para frenar la consulta de revocación de mandato, porque dice que no tenía lana, llega al final del año, en diciembre, y estaban de guardia los ministros que tenían menos tiempo de haber llegado a la corte, y eran precisamente Margarita Ríos y Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel votó porque sí se hiciera la consulta, pero Margarita Ríos votó porque se detuviera, porque sí, ella consideró que el INE debía de tener mayores recursos. Entonces, para quienes dicen que Andrés Manuel López Obrador tiene amenazado al Poder Judicial, pues vean cómo Margarita Ríos Farjat pues votó a favor de Gutiérrez Ortiz Mena, que era el menos indicado desde el punto de vista de muchas personas, incluyendo un servidor, para ocupar un puesto tan importante como el de ministro de la Suprema Corte de Justicia. También Loreto Ortiz, nominada por AMLO, pero votó por Gutiérrez Ortiz Mena. Entonces, pues, esto sirve para demostrar de entrada que el presidente no tiene coartada, no tiene amenazada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sinceramente. Y entonces, pienso yo que ahorita yo creo que por primera vez en muchos años, si no es que en toda su historia, la Corte ahora sí está experimentando una verdadera independencia y un verdadero respeto por los otros dos poderes, el legislativo y sobre todo por el ejecutivo federal. Así es, mi querido Rodrigo, y quiero darle la bienvenida al periodista y columnista, buen amigo Manuel Ibarra, que ya se incorporó a esta mesa de análisis. Manu, ¿cómo ves esto de estos ministros traidores al movimiento, traidores a los mexicanos, a la patria, electos por el presidente López Obrador, pero que votaron a favor de un conservador, este sujeto que estamos viendo en pantalla, que lo eligió Felipe Calderón? Mi querido Manu, gritan los conservadores, los opositores, que AMLO tiene secuestrado el Poder Judicial por su cercanía con Arturo Saldívar, porque ha desayunado en diferentes ocasiones con él, pero ya vimos que hasta el mismo Arturo Saldívar, supuestamente pues aliado del movimiento, vota también a favor de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ay, se salió mi querido Manu. ¡Újule! Bueno, a ver si ahorita se vuelve a incorporar. A lo mejor Manuelito anda por Gutiérrez Ortiz Mena, por eso le está fallando el internet. Manu, ¿ya estás aquí? Yo estoy por los ministros fachos, 100%. ¿Qué tal estos traidores a la patria? Loreto Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Arturo Saldívar, que supuestamente simpatizaba con la 4T y el presidente. No, está obsoleto el sistema de los tres poderes, de la separación de los tres poderes. En 2018 votamos masivamente más de 30 millones de mexicanos por un cambio, y ahora resulta que estas basofias que tienen puestos donde se eternizan décadas, ahora resulta que una bola de mugrosos con doctorados ahí, quién sabe si sean verdaderos o falsos, conservadores y neoliberales, que impuso un espurio, como es Calderón. Para empezar, si los impuso un espurio, su nombramiento ni siquiera tiene validez. Así es. Y ahora resulta que personas del sexenio antepasado van a decidir qué es lo que pasa en México. En un México hay 4 años de cambio. O sea, en ninguna parte está escrito, ahora sí que en letras de oro o letras de sangre, como ustedes gusten decir, que este sistema disque de contrapesos es el mejor sistema de gobernanza que hay en la historia de la humanidad. Todos los sistemas de gobierno se pueden y se deben modificar. Y este sistema donde estas mierdas van a decidir por encima de la voluntad popular, de la voluntad de los que elegimos al presidente y a los congresistas y a los senadores, pues es un sistema que no sirve. Y si quieren ver un ejemplo de otro fracaso antidemocrático, ahí están nuestros vecinos del norte, que ahorita traen un cagadero en las cámaras, donde Trump retacó la corte de conservadores, y donde ya ni siquiera está protegido el derecho a decidir de las mujeres. Entonces,
Pues si alguien cree que este sistema de que nos va a dar pie estoy 99% seguro que si perciben que el siguiente presidente o presidenta de México de Morena es débil, le van a hacer laufer, como se lo hicieron a Dilma, como se lo hicieron a Pedro Castillo. O sea, no duden que estos personajes que datan del espurio Calderón sean copartícipes de un intento de golpe de Estado mediante la modalidad de laufer. ¿Sí? Entonces, es muy blandito el presidente, espero no se arrepienta en 2 años que esté en la chingada, en la quinta, no en la otra chingada, que es el insulto, de no haber dado un manotazo y de reatacar la corte como hizo Zedillo, la cual es su facultad, de personajes que sí representan los intereses del pueblo. Ahora resulta que un cabrón que yo creo que ni se considera mexicano porque odia todo lo mexicano, que es Enrique Krause, Loretito y otro cabrón que no sé si es gringo o qué, pero vive en Estados Unidos, pero cobra en México, porque en Estados Unidos no es nadie, no es más que un gato, pero que odia a México y es racista y clasista, como Sheridan. Ahora ellos deciden quién va a ser o no ministra o ministro o el Presidente. Sí. presidente de la corte, perdón, con periodicazos en un medio de propaganda fascista que se llama Letrinus. O sea, como 2 o 3 personajillos que odian a México y a los mexicanos, a la gente morena, porque a mí no me cae duda que Krause, Sheridan y Loret nos odian a los prietos de México. O sea, no me queda ni la menor duda. Ahora resulta que ellos deciden, pues entonces este sistema está obsoleto y hay que abolirlo. Manu, ya le pedía a Rodrigo el día de antier su opinión acerca de Norma Piña, ¿no? Una mujer que, pues si bien tiene una agenda progresista, también ha votado en contra de las reformas del presidente López Obrador. Ayer el presidente, pues como tal, dice que es una votación histórica porque no hubo injerencia del Ejecutivo. Ya lo vimos cómo votaron los ministros, ¿no? Ministros propuestos por él votaron por el conservador. Pero también esta señora Norma Piña, pues no sé, Manu, ¿tú qué impresión tienes? ¿Ella podrá o accederá a querer hacer una reforma al Poder Judicial? No, ella es un títere. Ella es un títere de la derecha. Si bien es histórico que sea la primera presidenta, y si bien supuestamente tiene una agenda pro derechos de la mujer, lo cual me parece que es una agenda liberal de feminismo blanco, no un feminismo de personas morenas, periféricas, afromexicanas, indígenas, etcétera, sino un feminismo a la gringa. Pues su presidencia es histórica, como fue histórico que Hillary fuera candidata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? O sea, no es algo que tú digas va a favorecer a la gente, ¿no? Al pueblo, o a los ciudadanas y ciudadanos. Ya ves que estos grupos que representan KKK, que es Quique, Krause, Claiborne, Sheridan, Loretito y todas estas escorias, pues es un grupo pro blanco y anti-mexicano, anti-morenos, que no morenos del partido, sino anti nosotros. Pues ellos, su percepción del feminismo y es una percepción liberal, y el liberalismo no el liberalismo que habla el presidente de Juárez, que es del siglo antepasado, ¿no? Sino el liberalismo realmente existente, pues un liberalismo del Partido Demócrata, ¿no? Y esa es una ideología de extrema derecha. Si creen que estoy exagerando, pues vean por qué los panazis siempre salen con sus playeras de los demócratas, ¿no? Ahí hay una foto lamentable, creo que en el Congreso, con la sobrina del Espurio y otros personajillos ahí con su playera de Hillary, que la salaron a la pobre de Hillary, pero bueno. Y nada más tengo dos datos ahí. Digo, yo creo que ya hizo un análisis muy completo, Rodrigo. Pero tengo 2 datos ahí que leí que se me hicieron interesantes de la señora Piña. Primero es que votó solo a 17% de lo que se presentó por este gobierno a favor. O sea, es una anti-4T recalcitrante. Y segundo, tiene de asesor a un no sé cómo decir sin decir una grosería, a un eunuco intelectual que se llama Javier Tapia, o sea, un pobre pendejo, le digo para usar su lenguaje, que se refiere al presidente como eres un pendejo, López Obrador,
retuiteando al fascista Garcés Laureano, que ese es un fascista, o sea, eso no es de derecha, no, él es un fascista hitleriano. Entonces, ¿cómo vas a tener de asesor a un tipo que está de acuerdo con Garcés Laureano, no? Si se supone que eres o sea, a lo que me refiero es que esta señora, al rodearse de estos personajillos en redes, como este cobarde ya. ¿Manu? Perdimos. ¿Qué pasó con Manu? Ya me censuraron. No. No. Bueno, total que la señora 17% solo, 83% en contra, todas las iniciativas de este gobierno o planteamientos, Ajá. y tiene de asesor a un fachito ahí liberaloide que admira a este fascista suspendido de Twitter por comentarios racistas y fascistas, este tal Garcés Laureano, ¿no? Entonces, pues eso es lo que podemos esperar, ¿no? O sea, eso. Y dura años, ¿no? Tengo entendido que duran años estos nombramientos, entonces, pues... 15 años. Sí. Estamos jodidos. Oh, y además, ¿te acuerdas que yo te dije que en corto íbamos a saber cuál iba a ser la línea que iba a seguir medianamente la ministra Piña? Pues bueno, pues nada más hay que ver quiénes salieron a celebrar el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Corte. Estoy compartiendo pantalla, para ver. Toda la fachiza salió a celebrar este nombramiento. Mira, bueno, en primer lugar tenemos Arturo Saldívar. Lo pueden contar ahí en la fachiza. Ahí está, Arturo Saldívar, ahí diciendo que Celsin Juárez. No. No, Celsin Juárez, ¿no? Ahí salió. No, pues se elige por primera vez una mujer como presidenta, ¿no? Mira, nada más a quién tenemos. Roberto Madrazo. No Dice manches. el gobernador que la ministra Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas de la 4T, pero en realidad la ministra ha votado a favor de la Constitución, no de un proyecto político. Es jueza, no militante. Lorenzo el constituyente Madrazo. El recto, el democrático. Sí, ahí tenemos a Lorenzo Córdoba también. Saluda el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidenta de la Suprema Corte. La independencia del Poder Judicial de la Federación será importantísima para el preservación del orden constitucional. No, andaba tan emocionado que no fue ni para... Olga Sánchez Cordero, el Pleno de la Suprema eligió por primera vez a una mujer para presidirla. Mi reconocimiento a la ministra Norma Piña y a su destacada trayectoria judicial. Ay, Olguita. El periodista Ricardo Sevilla dice, ya leí algunas de las votaciones de Norma Piña Hernández en la Suprema y no son precisamente empáticas con el pueblo de México. Le pongo un ejemplo. En marzo de 2022, Piña Hernández votó contra el proyecto de la ley de la industria eléctrica que buscaba privilegiar a la CFE. Sí, ha votado en contra de estas reformas del presidente, ¿no? Azucena Uresti, bueno, empezamos Mari de Mara. Ahí está Enrique Krause. Ay. Más abajo, más abajito no estaba Krause. Enrique Krause, la Suprema Corte Krause. Con responsabilidad histórica a Norma Piña, magistrada mexicana de impecable trayectoria profesional y moral. La República vive, la ONU, mujeres. Huevos, vive. Bueno, ni 24 horas para saber. Felicito a la ministra Norma Piña por ser una mujer fuerte que defiende su autonomía y como la primera mujer presidenta de la Suprema y del Poder Judicial de la Federación. El cadáver de la novia. Ahí están los que felicitan a Norma Piña. Y me decías, querido Rodrigo, que el presidente pues no publicó algún tuit, ¿no? O sea, dijo que la votación era histórica, pero como tal no le dedica un tuit. Sí, y además todo el mundo estaba criticando al presidente de que es que López no ha felicitado a la ministra, se ve que le ardió, que no... Cuando el presidente y la hoy ministra presidenta ya habían hablado por teléfono. Como que a esta gentecita, a los fachitos, se les cierra el mundo y creen que ahora todo es Twitter. Y si no la felicita en Twitter, entonces le ardió. Pues no, güey, o sea, hay que saber entender al presidente. El presidente todavía es muy de costumbres más tradicionales. Pues, una llamada telefónica. Nomás ahí tienen presencia, Rodrigo. Sí. Acuérdate. Nomás ahí existen. Sí, ¿verdad? Pues sí, pues ahí está, mis queridos amigos, mi querida audiencia, estos ministros traidores. Y pues habrá que vigilar muy de cerca a Norma Piña,
porque está de miedo, ¿no? Que pueda Se va a ir a las piñas. ver a las piñas. No, no inventes, está Ay, caliente. no. Entre más mediocres y grises estos personajes, más los eleva a la derecha a estos puestos. O sea, Ahí esta están los... señora es la versión jurisprudenta de ¿cómo se llama este señor? De Risco. O sea, es Mano. una grisura total. O sea. Ay, no, hombre. Pues ahí pendientes de lo que haga esta señora al frente de la Suprema Corte. También la doctora Claudia Sheinbaum pues salió a felicitarla, nos congratulamos que por primera vez una mujer presida la Suprema Corte, también Marcelo Ebrard, Enrique de la Madrid, Xóchitl Gálvez Ruiz. Uf, O sea, bueno. más fachos que cuatroteístas son los que están felicitando y celebrando sobre todo el nombramiento de Norma Piña como presidenta de la Corte y también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que ya viendo quiénes la felicitan y quiénes la reconocen, pues se ve como Manuel bien dice, ¿no? Que no va a haber mayores cambios por ser tantito optimista y pensar de que entienda que las cosas no pueden seguir exactamente como las han venido desarrollando, sino que algunas cosas, poco o mucho, tienen que cambiar. Ojalá y tenga la suficiente pericia para poder reconocer que hay ciertas prácticas del Poder Judicial que ya no pueden seguir existiendo. Sobre todo, estaba escuchando ayer que este Tribunal de Justicia Administrativa también eligió presidente. Y también decían que algunos de estos ministros del Tribunal de Justicia Administrativa ya tenían que haber salido, pero ellos, como poder autónomo, pues decidieron extenderse su mandato otros añitos más, entonces saldrán hasta el 2026, cuando ya les tocaba salir ahorita a principios, me parece, de este año, o a finales del año pasado. El chiste es que se extendieron el mandato. ¿Y quién dijo algo de los fachitos? ¿Quién habló de dictadura? ¿Quién habló de Nadie dijo absolutamente. Oye, Rodrigo. ¿Qué pasó? Pero cuando se quiso Saldívar extender un añito, pusieron el grito en el cielo ahí los nazis, ¿no? Sí, hombre. Y además, un año como presidente de la Corte, no de su encargo como ministro, como presidente de la Corte. O sea, dentro del tiempo de 15 años, porque no es poco tiempo, en que estos juzgadores son ministros de la Corte, pueden presidir la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura por... ¿Cuántos años son? ¿Son 2 o son 4 años? No me acuerdo. Creo que son 4. 4 años, ¿no? Y le quisieron extender hasta 2024 para que termine de cuajar una iniciativa de reforma judicial que querían meter por ahí. Y sí, como bien dices, pusieron el grito en el cielo. ¡Ay! López quiere imponer su voluntad en la Corte. Dictador. Sí, hombre. Sí, y además de que ya no procedió Saldívar, rechazó la posibilidad, agradeció el gesto, pero dijo, pues no, hay que reconocer la importancia de esta institucionalidad y así debe de permanecer. Viendo cómo votó por la nueva presidencia de la Corte, pues yo creo que ya vimos pues por qué no quería quedarse, porque al final de cuentas él es de los que reconocen que sí hay que cambiar, el Poder Judicial sí tiene que cambiar, sí se tiene que reformar, pero poquito, así como que en lo esencial. ¿En qué esencial? En el respeto a los derechos laborales, por ejemplo. O sea, tu sueldo no se lo tocan. Ajá, en el respeto a ¿cómo se llama? A la paridad de género también. Veía que en su TikTok ahí hablaba un poco sobre los derechos de las mujeres, derechos de los animales, o sea, cosas que si bien es cierto marcan una diferencia, pues esta diferencia no es, al final de cuentas, no es tan sustancial como por ejemplo lo hizo Zedillo, ¿se acuerdan? Que hoy en la mañana el presidente decía, ¿no? Zedillo no solo tocó a la Corte, casi la eliminó, pasó de 26 ministros a 11. ¿Y quién está ahorita crucificando a Ernesto Zedillo porque redujo tantos ministros en la Corte? Nadie está diciendo nada ni recordando ese pasaje de la historia judicial de México. Nadie. Pero si López Obrador quiere proponer extenderle un año
al ministro y presidente su mandato como presidente, no como ministro, entonces sí, dictador y tiranía y todo lo Oye, que se te puede ocurrir. también recordó cómo lo amenazó Calderón a Arturo Saldívar, ¿no? Así es. O sea, ahí está también un claro ejemplo, que Arturo Saldívar pues responde de una manera pues muy sabia, ¿no? Y Sí. aguas, ¿no? Yo no soy tu, Y ¿cómo le hasta, dijo? Tu sirviente, pues. y hasta con la Policía Federal lo amenazó. O sea, no fue nada más como que una llamada o te mandó al secretario de Gobernación. No. Fue también, él cuenta en una conferencia a la que él asiste pues a dictar una cátedra. Le hacen una pregunta. Oiga, usted dijo que fue objeto de presiones por parte del gobierno de Calderón cuando propuso el caso de la guardería ABC. ¿Podría detallar estas presiones? Y dentro de lo que él compartió, dijo que él iba circulando con su familia un día y que de repente se le cerraron 3 camionetas, se bajan elementos de la Policía Federal y lo tuvieron encañonado cerca de 15 minutos para por razones que no se sabía, que incluso le dijo al entonces presidente de la corte que era, dijo el nombre ahorita ya no lo recuerdo, pero dijo, ¿sabe qué pasó esto? No lo voy a denunciar porque, o sea, ¿con quién lo voy a denunciar? Con el Procurador General de la República que nombró el presidente que me mandó a los policías federales, pues no. Sería ponerme todavía más en riesgo, pero sí quiero que quede constancia aquí en la corte, aquí con usted, de que pues estoy siendo objeto de presiones y amenazas. Y ya con la familia, y a ese nivel, aguas. Bueno, pues vamos a pasarnos a este segundo tema. No sé si quieras agregar algo, Manu. Si no, ya para. No, pues exactamente esa historia que también les recomiendo, si quieren ver esa narrativa totalmente grotesca de cuando fue amenazado Saldívar frente a sus hijos y su esposa, vean una entrevista que hicieron con los periodistas, con Páez Varela y con Álvaro Delgado, que hicieron con Saldívar. Ahí viene todo ese trance que pasó el ministro, y yo no sé qué sentirá el ministro votando por un calderonista cuando fue fecal, fue fecal vía el narcote Genarco García Luna, es un narcote que está ahorita en la cárcel allá en Estados Unidos por narco. Pues de que ahora estos mismos hipócritas, las Marianas Gómez del Caño y etc, aplaudan, ¿no?, la elección de la nueva ministra, ¿no? O sea, yo creo que una persona que suponemos le sube algo de agua al tinaco por sus estudios de leyes, pues debe también de darse cuenta que es una gran hipocresía que estos personajes son los que salen ahora a festejar este gran avance democrático. Pues son más cómicos que Chumel, la verdad de cada quien. Así la falta de memoria de Arturo Saldívar, la hipocresía, el cinismo, tantitita tengan, o sea, los amenazó Calderón y votan a favor de un calderonista, o sea, no tienen vergüenza. Hay que tener, como dijera Hugo Sánchez, amígdalas abajo de esas batitas negras que se ponen ridículos, copia de los gringos y de los ingleses, acomplejados. Nomás les falta la peluca a los payasos esos. Sí, necesitamos ministros valientes que tengan, ya saben qué, bien puestos y que digan, yo estoy a favor del pueblo. O quitarlos, tan fácil, o sea, ¿de qué sirve el Poder Judicial? O sea, yo me pregunto. O sea, son personajes que no, por los cuales nadie vota, duran 15 años en el poder. O sea, alguien que por favor me diga de qué sirve esos métodos contrapesos, porque no votamos por contrapesos, Ojo, votamos por un cambio, una revolución pacífica. Así porque es. el otro tipo de revolución, la armada a la que estamos al borde en 2018, esa es peor, Y no votamos porque estos sujetos, estos pelucones, salgan a hacer lo que les dé su gana. Entonces hay que ver si dentro de esa reforma o abolición de este contrapeso, entre comillas, que tanto les gusta a Krause y a Loretito y a estos tipejos, pues se puede sustituir por otra cosa, porque que nadie les venga a lavar el cerebro de que este es el único y el máximo nivel de sistema de gobierno que hay, eso no es cierto. Sí.